Características generales del diagnóstico. Vamos a precisar lo que entendemos por un diagnóstico en general. El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen y explican problemas con el fin de comprenderlos. Esto implica que 1. El diagnóstico tiene como punto de partida un problema. Normalmente, el proceso de diagnóstico empieza cuando la organización está descontenta de su situación. Se viven problemas o hechos irregulares que exigen cambiarse o resolverse, con acciones prácticas. 2. El diagnóstico está basado en el principio de comprender para resolver. Es decir, para encontrar una solución eficaz a un problema de la organización o comunidad, debemos comprenderlo a fondo. Muchas veces conocemos solo algunos aspectos sueltos o superficiales de nuestros problemas. Si nos limitamos a estos conocimientos sin ampliar o profundizarlos, es probable que nuestras acciones no cambien casi nada la situación. 3. El diagnóstico exige dos tipos de actividades básicas: recoger información y reflexionar. La información. Recogemos los datos que necesitamos para conocer mejor el problema, cómo se manifiesta, cuál es su extensión e intensidad, dónde y desde cuándo se da, qué hace y dice la gente, etc. Estas informaciones las obtenemos a través de lecturas, observaciones, conversaciones y otras técnicas. La reflexión. Para comprender a fondo un problema, debemos ir más allá de la sola recolección de informaciones. A partir de los datos obtenidos, reflexionamos y discutimos sobre el problema, tratando de explicar su desarrollo, su origen, sus relaciones, sus consecuencias. 4. El diagnóstico es un proceso que va desde los fenómenos a la esencia. No podemos lograr explicaciones acertadas a un problema de la noche a la mañana. Hace falta un proceso en que poco a poco vayamos conociendo y comprendiendo nuestros problemas. Un proceso ordenado de investigación que vaya de los fenómenos a la esencia de las cosas. Es decir, caminamos desde lo que observamos a primera vista hacia una comprensión cada vez más profunda. Partimos de los hechos concretos en nuestra realidad y paulatinamente vamos relacionándolos con las situaciones más generales y las estructuras de la sociedad. 5. El diagnóstico se apoya en la teoría. En el proceso de diagnóstico juegan un papel importante los conocimientos teóricos sobre la realidad. La teoría elaborada en libros y documentos nos da elementos para realizar e interpretar las informaciones. Nos puede ayudar a comprender el porqué de los problemas y cómo se ubican dentro de la sociedad. Sin embargo, la teoría no es un dogma o una verdad inamovible. Siempre será necesario en el diagnóstico comprobar si los aportes teóricos son válidos o no para explicar nuestra situación específica. 6. El diagnóstico es parcial. Los conocimientos que conseguimos sobre un problema nunca serán acabados y completos, porque nuestra realidad es compleja y cambia continuamente. Esto significa que no podemos diagnosticar todo de una vez. Debemos seleccionar un problema específico y hacer diagnósticos parciales, de acuerdo a las consecuencias, a las circunstancias concretas de la organización, capacidades, tiempos disponibles, grado de interés y conciencia, etc. 7. El diagnóstico es una actividad permanente. De las acciones que realizamos después de un primer diagnóstico surgirán otras necesidades de conocer la realidad, es decir, surgirán nuevas demandas de diagnóstico. En este sentido, hablamos de diagnóstico como una actividad permanente de la organización. Así, mediante varios diagnósticos parciales y la realización de acciones prácticas, vamos comprendiendo poco a poco la complejidad de nuestra realidad. 8. El diagnóstico desemboca en conclusiones prácticas. El resultado del diagnóstico no es la mera suma de informaciones y reflexiones. También implica conclusiones para nuestra práctica a corto o largo plazo. A partir de una comprensión del problema, formulamos una serie de ideas concretas para la acción. De esta manera, el diagnóstico ha creado la base para que decidamos colectivamente las soluciones de nuestros problemas.